Sean bienvenidos todos en este día maravilloso de nueva misericordia, de nueva paciencia, de nuevo amor para con nosotros, de nuestro amado Jesucristo. Pueden tomar lugares, acá adelante hay bastantes. Queridos hermanos, escuchaba esas alabanzas que ministraban nuestro corazón y decía: oh, si te entregaras, amigo, el corazón al Señor Jesús. A Jesús un día me entregué y mi alma Él salvó. La verdad es que si estamos aquí el día de hoy es porque la misericordia de Dios aún está sobre nosotros. Como dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy, querido amigo y hermano, hoy tienes esa nueva misericordia. El día de hoy estás respirando misericordia. El día de hoy estás todavía cubierto por la paciencia de Dios, por la paciencia de Jesucristo. Hay una historia en la Biblia, en Lucas, que pasábamos en esta semana en el plan de lectura. Por cierto que estamos en el 93% de avance del plan de lectura, ya estamos por finalizarlo. Y dice en Lucas 18:31 que Jesús nuevamente anuncia su muerte y que iba subiendo hacia Jerusalén, y él anuncia que iba a ser escarnecido, afrentado, escupido, azotado y que lo iban a matar. Pero hay algo interesante. Camino a Jerusalén, él entra a Jericó y dice que había un ciego en Jericó y recibe la vista, y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, él iba entrando a Jericó, y un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este era Bartimeo, lo dicen los otros evangelios. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, qué es eso que escucho. Y le dijeron que Jesús de Nazareno estaba pasando por ahí. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, hijo de David. Él había escuchado hablar de Jesús y quizás había perdido todas sus posibilidades, toda su confianza de escucharlo. Estaba imposibilitado, pero se le presentó ese día la oportunidad y no la desperdició. Y dice que le dijeron que se callase la multitud, y el mundo te dice hoy: cállate, no escuches a Jesús. Pero él clamaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué quieres que haga, que te haga? Y él le dijo que reciba la vista. Y él le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Nuevamente Jesús continúa su camino, entra a Jericó, iba pasando por la ciudad y se encontró a alguien que se llamaba Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y él dice que procuraba ver a Jesús, pero a causa de la multitud, había una gran multitud, él se subió a un árbol de sicómoro, y Jesús pasó, lo miró y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa, dice. Y la multitud también murmuraban, todos murmuran también el día de hoy. En el mundo todos murmuran cuando tú quieres ir deprisa hacia Jesús. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante, querido amigo y hermano, cómo estas personas no desperdiciaron la oportunidad de sus vidas. El último momento en que Jesús iba a pasar por Jericó, ya no iba a volver más por ahí. Un ciego de nacimiento lo pudo ver, la multitud completa no lo podía ver. Zaqueo
hizo caso al llamado. Y hoy también que va a ser presentado el mensaje por el hermano Carlos, que lo tenemos acá, hoy también Jesús te va a decir, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y podemos tener esa ceguera espiritual, querido amigo y hermanos, que nos está afectando. Y hoy podemos decirle que yo recobre la vista espiritualmente. Así que date prisa, querido amigo y hermano, y medita en esto y reflexiona. ¿Qué sucedió con las personas que callaban a Bartimeo? ¿A dónde estarán hoy? Y podrán decirse, oye, Bartimeo aprovechó esa oportunidad y nosotros la despreciamos. ¿Qué sucedió con toda esa multitud que iba detrás de Jesús? ¿Qué será de ellos? Y estarán lamentándose diciendo, la oportunidad de nuestras vidas la despreciamos. ¿Qué sucedió con todos los que murmuraban? Así que, querido amigo y hermano, como dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, hoy vas a escuchar la voz de Jesús. No endurezca vuestro corazón como el día de la provocación. Si oyeres hoy esa voz, grita con todo tu corazón, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque estoy acá ciego espiritualmente y deseo recuperar la vista, Señor. Que nuestro amado Jesucristo nos bendiga a todos con el mensaje que va a ser presentado hoy por nuestro amado hermano Carlos, que lo tenemos hoy acá por la gracia de Dios. Dios nos bendiga a todos. Buenas, Dios les bendiga. Es un gusto pues estar con ustedes. Ahora sí no vine al mes, me tomé más tiempo, pero aquí estoy nuevamente por la gracia de Dios y tengo la oportunidad pues de verles y de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía el hermano, ciertamente Dios quiere hoy bendecirnos mucho, ¿ok? La palabra de Dios siempre es una bendición, pero también lo es cuando el corazón está dispuesto a ser bendecido, ¿verdad? Cuando el corazón está abierto a escuchar la voz de Dios y permitir pues que Dios lo ministre a través de la palabra que vamos a compartir esta mañana, ¿ok? Bueno, primero quiero leer el tema que traemos hoy se llama El verdadero creyente tiene amor. Bueno, por medio de esta enseñanza, yo quiero que hoy usted se examine a la luz de estas verdades que vamos a exponer. Si usted es un creyente, usted posee amor, ¿verdad? Y si usted dice que ama a Dios, tiene que saber qué significa eso, ¿verdad? Que ama a Dios. Quiero que nos examinemos si nosotros poseemos ese amor, porque les digo algo, no se trata del amor como el mundo lo define. El mundo define un amor cuando se saca provecho de algo. El amor que el mundo conoce es el amor que consiste en el beneficio, ¿verdad? Cuando realmente me conviene, somos selectivos también, ¿verdad? En cuanto a eso. Amar en el mundo no significa sacrificio, no significa negación. Muchas veces está por delante siempre los intereses, el propio egoísmo de uno. Pero el amor de Dios es algo que, en primer lugar, quiero yo dejar marcado esto. Si usted no ha conocido a Cristo, usted carece de ese amor. Ese amor usted no lo tiene. Oiga bien eso. Si usted no tiene a Dios, sepa algo. Ese amor usted no lo conoce. Ese amor está ausente en el mundo, porque el mundo no recibe a Dios, no tiene a Dios. Pero el creyente sí lo posee, ¿verdad? Vamos a orar y que sea Dios derramando bendición hoy sobre este mensaje. Señor, queremos darte las gracias por tu misericordia, porque sin dudas es nueva cada mañana, ¿verdad? Hoy, Señor, tú has manifestado tu misericordia al darnos un día más de vida y porque también nos permites escuchar tu palabra. Esa es muestra de tu misericordia, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas la enseñanza, que por muy sencilla que sea, Dios, nuestros corazones puedan ser bendecidos por ella, Señor. Habla a cada uno de nosotros hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, entonces, un creyente verdadero posee ese amor, el amor de Dios.
Y la razón es porque ese cristiano sabe por qué debe amar, ¿verdad? ¿Por qué debemos amar? Somos capaces de expresar ese amor y también vivirlo, ¿ok? ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque, miren, el mundo está necesitado de amor y mucha gente en realidad está necesitada de amor. ¿Sabían ustedes que mucho comportamiento de la gente que es retraída o de la gente que muestra ser dura o que muestra ser así inquebrantable, no es que sean realmente duros, son personas que no han conocido un amor y su egoísmo lo han encerrado, se han encerrado en una capucha o en una capa o en un caparazón de egoísmo, de aparentemente fuerza, pero en el fondo son personas muy, muy necesitadas de amor. Se los digo porque yo conocí una persona que por su estilo de vida parecía una persona despiadada, ¿ok? Era una persona a la cual usted puede decir que no le tocaba nada, que no le golpeaba nada. Usted puede decir una persona, nosotros usamos una palabra para referirnos a ese tipo de persona. Era alguien frío, ¿ok? Cuando nosotros decimos que alguien es frío es porque nos imaginamos que esa es una persona sin sentimientos. Porque para nosotros el amor tiene que ver en primer lugar con que sentimos, que experimentamos emociones, pero bueno, el amor de Dios va más allá de eso, ¿verdad? La cuestión es de que esta persona se refugiaba en ese caparazón y su cara siempre andaba como molesto, siempre manifestaba ser bravucón, pero el día que conoció a Jesucristo, yo lo vi llorar como un niño. Yo lo vi llorar como alguien realmente que estaba puramente quebrado. ¿Y qué fue? El amor de Dios lo quebró. O sea, como vemos, había una persona aparentemente fuerte, aparentemente fría, pero en el interior clamaba a gran voz por un amor sincero, y es el amor del Señor Jesucristo. Ese es el amor que el mundo no tiene. Y la mejor salida que el mundo te puede dar es: sé fuerte, concéntrate en ti mismo, ámate a ti mismo y un montón de cosas, ¿verdad? El mundo carece de ese amor, pero el cristiano tiene un amor verdadero porque ha conocido a Cristo, ¿verdad? En primer lugar, nosotros somos capaces de amar y de demostrar un amor verdadero porque conocemos la razón por la que debemos amar. Oiga bien eso. La razón por la que nosotros debemos amar si somos cristianos, o si usted ha dicho que es cristiano, no deben de ser las razones que te ofrece el mundo. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan, bueno, es una carta, la carta de Juan. Vamos a ir al capítulo 1, vamos a ir al verso 10 del capítulo 4. Primera de Juan 4, verso 10. Aquí nos dice claramente por qué es que un cristiano hoy puede amar. Porque recordemos algo, nosotros no podemos reproducir el amor de Dios sin antes haber conocido por qué debemos reproducir ese amor, o la razón, o tener un motivo especial. Y miren lo que dice este texto, dice algo tan sencillo, dice: en esto consiste el amor. Y esto está hablando de amor cristiano, que no está hablando de amor del mundo. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Dios nos amó a nosotros aun cuando no le ofrecíamos ninguna razón para ser amado. ¿Sabía usted eso? Dios nos amó a nosotros cuando ni siquiera le ofrecíamos la mínima razón para que Dios tuviera amor hacia nosotros. Pero la Escritura dice que Dios Padre muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, oiga bien, yo quiero que usted analice el texto, porque cuando el texto dice en que siendo pecadores, te está diciendo, no siendo razón, no siendo un motivo para que Dios te ame, pero dice Dios puso a Cristo. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo pecadores, ¿Cristo qué hace? Muere por nosotros. Entonces, el amor que nosotros hoy entendemos, el amor que nosotros podemos vivir, el amor que nosotros podemos proyectar y que podemos reflejar, consiste en una razón superior a la cualquiera que nos pueda dar nuestra propia mente humana, porque el amor de Dios no es humanismo, sinceramente. ¿Ok? El amor de Dios no es un amor humanista, ¿verdad? El amor de Dios va más allá que puros sentimientos y emociones. El amor de Dios primero se centra en que la persona que lo va a reflejar, la persona que va a demostrar ese amor, es porque ha conocido una razón profunda y única para amar, y es Cristo murió por mí.
Nosotros tenemos un canto que dice, conocí el amor para dar amor. ¿Y qué amor fue el que conocimos? Nosotros ya conocimos muchas veces el amor de un matrimonio y a veces no terminamos devolviendo amor. Conocimos el amor de los hijos y los hijos muchas veces nos terminaron amargando a muchos padres. Conocimos el amor de quien sea y muchas veces el resultado final no fue el que esperábamos. Pero cuando sí conocimos el amor de Dios, conocimos el amor de verdad. Conocimos aquel amor que no produjo lo negativo que produjo el mundo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es puro. Cristo nos mostró amor cuando no había la mínima razón por la cual debíamos de ser amados. ¿Ok? Entonces, a partir de esa razón, es que nosotros también podemos demostrar ese amor. Mire, yo quiero que usted se lleve bien al corazón esto, porque esta cuestión de amor no es el apapachamiento o ese favoritismo o toda esa proyección que tiene el mundo acerca de amarse. Le digo esto porque ahorita este mes supuestamente es el mes donde el mundo demuestra más amor. Les voy a ser sincero, muchos spots publicitarios de las televisiones y todo eso, o lo que hacen las grandes compañías, no es porque quieran mostrar amor, es porque les da buen mercadeo, hacer buena publicidad, y porque también es un mes bueno, donde las ventas son buenas y al mundo le conviene hacer sus cositas para también ganarse, ¿qué? Crédito de una buena reputación. Pero realmente este mes no es el mes donde abunda el amor, porque si abundara el amor, dice que el amor nunca deja de ser. Así dice la Escritura. El amor nunca deja de ser. Todo lo demás deja, pero el amor nunca deja de ser. Pero ¿por qué hay un mes en el que la gente se desborda como para decir, este es el mes en donde, ya no es ni febrero el mes del amor, sinceramente, es diciembre, porque es el mes en el que la gente dice, hay que hacer bien, cuando la Biblia dice que el bien lo debemos de hacer en todo momento. ¿Ok? Pero bueno, quiero que leamos ahora el texto. Vamos a ir a Primera de Juan, siempre estamos ahí en Primera de Juan. Vamos a ir al 4 y al verso 19 para que nosotros entendamos muy bien por qué es que nosotros amamos, por qué es que un cristiano debe de amar, y mídase a la luz de esto, porque usted no tiene razones en el mundo para amar, pero tiene razones en Dios para amar. Oiga bien eso, usted quizás no tenga razones en el mundo para amar, pero tiene razones en Dios para amar, y esta razón es suficiente. Dice el texto acá, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Miren, hay un texto en donde el Señor Jesucristo dice, si ustedes aman, si ustedes corresponden a aquellos que le hacen el bien, dice, qué excepcional haces, qué cosa brillante haces. La gente en el mundo hace eso, dice, como queriendo decirte el Señor, si vos terminás haciendo lo mismo, no haces ninguna diferencia, porque el mundo ama a quien le corresponde, el mundo ama a aquel a quien le conviene. Pero dice el Señor, mas yo os digo algo, amar a vuestros enemigos, orad por aquellos que os maldicen, cosa que es contraria, es totalmente opuesta al criterio de amor que tiene el mundo, o que teníamos muchos de nosotros, ¿verdad? Por eso el amor en el contexto cristiano no es necesariamente una emoción, no es necesariamente un sentimiento. Si usted lee bien, va a encontrar que el amor es más una acción, un tipo de conducta que se lleva a cabo, más que solamente sentir algo. Ahora, también nosotros, esto quiero dejarlo claro, porque estas son las razones por las cuales un creyente verdadero tiene amor, ¿verdad? Dice también que nosotros, si usted ama a Dios, ¿verdad? Si usted dice amar a Dios o conocer el amor de Dios, hoy va a examinarse de qué manera usted lo refleja. Miren, estamos capacitados por Dios también para dar a conocer ese amor. Vamos a ir a Romanos 5, en el verso 5. Dice acá, Romanos 5, verso 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera cosa que tiene que darse cuenta, usted no poseía esa clase de amor. Esa clase de amor solamente puede llegar cuando usted tiene un corazón nuevo, un corazón regenerado. De lo contrario, si el corazón todavía no ha sido transformado, si Dios todavía no ha hecho un cambio en esa persona, es probable que no haya amor. Por eso dice que el amor de Dios se nos derramó a nosotros por el Espíritu, es decir,
que el Espíritu nos lleva a producir esa clase de amor que el mundo no conoce. Pero si usted dice hoy que ha creído en Cristo, usted lo debe de conocer. Ahora bien, entonces vamos a ver áreas donde ese amor que dice que hay en un creyente se refleja. ¿Por qué es clave estudiar este tema? ¿Por qué es clave examinar eso? Miren, yo he probado, tanto en mi propia persona, a como lo he probado en el contexto donde me desarrollo, tanto como cristiano y como no cristiano, la palabra te amo la dice cualquiera. Oiga bien eso. La palabra te amo te la dice cualquiera. Pero amarte requiere, o son otros 100 pesos, como decimos nosotros. Amor no es un discurso bonito o precioso, yo los amo. Nosotros hemos escuchado personas que no tienen amor por nadie y terminan diciendo que aman. Amar, el amor a Dios, no es solamente decir yo te amo, yo los amo. Por eso yo quiero que hoy todos nosotros nos examinemos. Es más, yo le quiero decir algo. Probablemente todos nosotros, si yo preguntara aquí a todos y le hiciera una encuesta, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Ninguno aquí creo que me va a decir, no, yo odio a Dios. Nadie creo que en su los juicios me va a decir, no, yo no siento nada por Dios. Todo el mundo aquí me va a decir que ama a Dios. Y lo puedo probar, pero no lo voy a hacer. Pero el amor de Dios no es solamente decir, yo amo a Dios, como mucha gente dice. Yo muchas veces lo dije también y les voy a ser franco, ni siquiera sabía, no tenía, ni se me cruzaba un poco de lo que significaba decir yo amo a Dios. Amar a Dios es muy profundo. Fallamos a veces en decir solo con nuestra boca, amo a Dios. Miren, vamos a ver dos áreas o dos formas en las que el amor de Dios se tiene que manifestar. Y la primera tiene que ver con Dios mismo. Y vamos a ir a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, en el capítulo 6, verso 5. Y esto es, así comienza, estos son los mandamientos, ¿verdad? Y empieza y dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Este es un mandamiento. ¿Y qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el amor primero que hay en un cristiano es primeramente amor a Dios. Tiene que ser amor a Dios, es ahí, es característico esto, ¿verdad? Un cristiano que dice que ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesucristo, un cristiano en quien se ha derramado el amor de Dios, en primer lugar su amor es hacia Dios, ¿verdad? Muchos aquí quizás ya deben estar diciendo, qué bueno, porque decir amar a Dios es fácil, pero decir que amo al vecino son otros 100 pesos. Pero, ojo, no he terminado, para que no se adelante, ¿ok? Entonces, amor a Dios es primero amar a Dios, porque si tenemos ese amor, entonces vamos a poder manifestarlo. Ahora bien, otra cosa que quiero decir, todo mundo se sabe esto, amor a Dios, amarás a Dios. Nos enseñan ese mandamiento. A veces nosotros somos buenos en la teoría, pero malos y reprobados en la práctica. ¿Sí? Serio se los digo. Yo les digo, yo he platicado con personas y no lo digo con intención de crear algún tipo de problema, pero es porque a veces nosotros nos gusta la parte más fácil. ¿Cómo la gente se sabe textos como hay que amar a Dios? Sí, claro, el amor a Dios, pero en su vida el amor de Dios está ausente, no existe. Pero nos acostumbramos a solamente repetir, conocer los textos y a veces se los digo. Yo he escuchado a personas que casi que me convencen cuando los oigo. Sí, hombre, no hay duda. Pero dice la Escritura, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Como queriendo decir, parece que son personas que aman a Dios, pero en realidad no aman a Dios. Porque la prueba de que nosotros amamos a Dios, el amor de un cristiano en primer lugar se manifiesta en obediencia a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted es obediente a Dios? ¿Usted obedece a Dios? Mire lo que dice el texto en Juan 14, 21. Para que veamos que esto no es cuestión de decir yo amo a Dios. Esto es cuestión de probar si el amor de Dios que está en nosotros o que decimos tener verdaderamente nos lleva a amar a Dios. Vamos a ir aquí a Juan 14, 21.
Dice el texto en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, todo el que dice yo amo a Dios, esa persona me ama. ¿Cómo usted va a medir entonces sus palabras la próxima vez que usted diga yo amo a Dios? Con su vida, con su práctica, si lo que usted dice es coherente con la forma en que usted vive, ¿verdad? Primero para con Dios. Ok, estamos hablando de Dios, no hemos salido de Dios. Después vamos a tocar la parte del prójimo, ¿verdad? Pero primero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el Señor es clave en decir, ese es el que me ama. En ese, el amor de Dios sí ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque ese tiene el amor de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Ahora dice aquí esta palabra, Primera de Juan 5, 3 dice, pues este es el amor a Dios. Vuelve a decir, este es el amor a Dios. ¿Cuál es? Que guardemos sus mandamientos. Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. Esta segunda parte de este texto es clave, porque una persona que verdaderamente posee amor a Dios no encuentra incómodo, no encuentra un conflicto en el sentido de amor, ¿verdad? No me refiero a la carne, sino en el sentido del corazón como tal. No encuentra un conflicto en obedecer a Dios. ¿Por qué no encuentro un conflicto? Porque es la respuesta normal, es la respuesta natural de un corazón que ama a Dios, de un corazón que ha nacido de nuevo. Dice el texto, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, ¿verdad? Que guardemos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué nosotros hablamos de esto como una necesidad fundamental en una persona? ¿Por qué nosotros estamos más interesados que la gente se enamore de Jesucristo antes que se enamore de las cosas que se hacen en la iglesia? Sí, porque hay gente que luego se enamora del contexto, se enamora de las cosas que participa, de las cosas en las que se involucra en la iglesia, pero luego la gente no tiene amor por Dios. Y eso crea un caos, eso crea un problema, porque después la gente no tiene ni amor por Dios, ni tampoco tiene amor hacia su prójimo. Por eso la clave es que la gente, yo les voy a decir algo, si usted se ha entregado al Señor Jesucristo, yo le voy a decir algo, esta vida tiene decepciones grandes, se lo digo sinceramente, y a veces del lugar de donde menos te los puedes esperar. Si tú condicionas tu amor a Dios en base a cómo se desarrolla tu contexto, a las cosas que pasan, está formando tu base bajo un amor muy débil, porque el mundo te puede fallar, la gente te puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Por eso es necesario desde un principio que la base de nuestro amor, la base de nuestra entrega, sea el amor que nosotros tenemos hacia Dios, porque nosotros sabemos que Él nos amó primero. Sí, eso no quiere decir, hermanos, que no duelen las situaciones, que no duelen las cosas que pueden pasar, pero cuando el amor de Dios está en el corazón de la persona, no es gravoso hacer la voluntad de Dios. Sí, no es gravoso. ¿Por qué no es gravoso? Porque la voluntad de Dios no consiste en cómo el contexto del mundo me permite. Es más, este mundo no brinda las condiciones como para demostrar amor, seamos sinceros. No brinda las condiciones como para decir, wow, voy a amar a aquel que hace 2 años me robó y nunca me pagó, pero ¿sabes qué? Hay que amarlo. El mundo te va a decir, echarlo preso, allá está la justicia. Hermanos, pero el amor de Dios trasciende, el amor de Dios va más allá, ¿verdad? Por eso te digo que si nosotros condicionamos ese amor a las cosas de este mundo o a cómo se desarrolla nuestro contexto, el Señor Jesucristo vino al mundo que menos tenía condiciones o que le daba razones a Él para amarnos a nosotros. Pensemos por un momento algo. Vino Jesucristo al mundo indicado para que Él demostrara su amor. Hombre, lo persiguieron. Hombre, lo acusaron, lo mataron, lo corrieron, lo apedrearon, no lo querían. Pero
vino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Cristo no vino al lugar que tenía las condiciones donde el Señor dice, voy a ir a este mundo porque este mundo me va a amar. ¿Ah? No, no es cierto. Pero Él vino. Entonces, amor a Dios es eso, es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la diferencia en crear una clase de religión establecida en qué hago y qué no hago, a ser libre en un contexto de demostrar mi obediencia a Dios, no bajo preceptos humanos, no bajo reglas. ¿Por qué creen que la gente muchas veces cuando va a entrar a una iglesia o cuando va a ser miembro de una iglesia, lo primero que preguntan es, ¿qué hago? ¿Me bautizo primero? ¿O qué tengo que hacer? ¿Tengo que diezmar? ¿O tengo que hacer esto? ¿Por qué la gente va preguntando esas cosas? Porque muchas veces es más fácil someterse a eso, pero dice el Señor, esos sí son gravosos, porque esas cosas eventualmente cargan a la gente, y la cargan porque son cosas incómodas. Ya se creó un contexto de qué hago y qué no hago, pero aquí lo que nosotros queremos es que tú te enamores de aquel que dio su vida por vos. Porque tu entrega ya no va a depender de qué haces o qué no haces, tu entrega fluye a partir de que tú vives agradecido, porque aquel que dio su vida por vos te amó primero. Te amó primero, y ese es el motivo, esa es la razón por la que tú no sientes gravoso. Es decir, sí, no es incómodo. Es como cuando tú le dices a alguien, entregarte a Cristo significa que vas a dejar estas cosas. Y mucha gente a veces dice, ¿cómo pueden decir? No, y de pronto es pecado a veces ir a dar su vuelta y beberse sus cuantas copas, dice la gente. Un ejemplo nada más. ¿Por qué? Porque la gente ya siente que le están poniendo una carga, dice, la bebé, esa cuestión, ahí no hay amor, ahí no hay amor. Le es gravoso, pero para nosotros los cristianos, para aquel que tiene el amor de Dios, no encuentra difícil, o no debería, escuche muy bien esto, no debería encontrar difícil obedecer a Dios. Debería ser algo que sale espontáneo, de un amor. Y cuando digo que no debería ser difícil, no me refiero a que no hay tentaciones, no me refiero a que no hay un mundo que es hostil. Claro, tenemos oposiciones por todos lados, pero sobre todo, seamos sinceros, si tú le preguntas a un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, ¿vos querés pecar contra Dios? Te va a decir, si ama a Dios, no quiero, es lo que no quiero hacer. ¿Sos tentado? Sí lo soy, pero en el fondo Dios sabe que yo no lo quiero ofender, que yo no quiero hacer esto. ¿Y por qué? Porque hay amor de Dios por él. Porque para él la ley no es algo gravoso, él lo ama. Que aunque él se encuentre en conflicto, que aunque él se encuentre rodeado de tentaciones o de cuestiones difíciles, su corazón en el fondo tiene un deseo profundo de honrar a Dios sobre todas las cosas. No así el que no ama a Dios. El que no ama a Dios dice, ya no aguanto, Señor, ahí después perdoname, me arrepiento, ya sabes, ahí me perdonás y vengo a vos. Y dice, permitime esta. Ese no ama. ¿Por qué no tiene amor? Porque ese se estaba absteniendo, ese se estaba aguantando. Por eso es que nosotros no queremos que la gente comience a someterse a un yugo que nada tiene que ver con el amor verdadero que fluye y que demuestra una obediencia por amor a Dios. Esa es la obediencia que Dios quiere que haya en nosotros, ¿verdad? Porque, miren, el amor de Dios es tanto que nuestra obediencia no nace a partir de algo forzoso, sino que nace a partir de algo como que nos mueve, que nos impulsa a eso. Y vamos a ir a 2 Corintios 5, en el verso 14. 2 Corintios 5, en el verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe quiere decir el amor de Cristo es como una fuerza que me mueve, es como algo que hace que yo me entregue de tal manera. El amor de Cristo, como el amor de Cristo está en el creyente verdadero, dice el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es eso, es como una fuerza, es como algo que produce, como algo que nos subyuga, y dice nos lleva a una obediencia por amor. El amor de Cristo lo es todo. Por eso pregúntese usted, ¿es esa clase de amor la que mora en su corazón? ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios también, si amamos a Dios, obedecemos su palabra. Por eso mentir ya para nosotros no se vuelve incómodo. Sí, perdón, se vuelve incómodo, porque ahora nosotros queremos hablar verdad. Sí, y cuando la gente mucho pregunta, es que, pero esto será mentira, pero lo otro será mentira. Dios ya nos dice qué no es y qué es mentira. Y el que ama verdaderamente no le anda buscando muchas excusas para ver si puede o no puede mentir. No va a mentir y punto. No va a mentir y punto, porque no quiere ofender a su Señor.
Pero el que no ama a Dios quiere buscar una razón para comprometer un ratito su fe y después decir, es que me era necesario, Señor, decir esto porque ni modo. No, el mínimo deseo de un creyente que ama a Dios es no ofender a Dios. Ustedes saben la escena de José cuando él fue tentado con la mujer de Potifar. ¿Qué fue lo que dijo él? Vos sos mi prójimo, me has puesto en un lugar muy bueno, o sea, me has hecho bien. ¿Cómo pues, dice, yo haría este grande mal y pecaría contra? ¿Amaba o no amaba a Dios? Como queriendo decir, me estás pidiendo que haga algo terrible, que traicione a quien amo. Eso es lo que estaba diciendo José. Estoy en una situación en donde se me está tentando a ofender a aquel a quien yo amo. Por eso dice, ¿cómo pues se te ocurre que yo haría tal cosa? Es como que a ti te digan algo, que te digan de tu familiar, aunque hay gente que lo hace, pues la familia no importa a veces, pero hay gente que son familias unidas, que te dicen, mira, necesitas hacer esto y esto, pero tiene que ver con que vos hagas trampa para que al final saquen a tu hermano del juego, o no sé, hagan perder a tu hermano, a un pariente. Hay mucha gente que dice, dale, ¿qué pierdo yo? Pero hay gente que te va a decir, ¿cómo se te ocurre que le voy a hacer eso a mi hermano? ¿Cómo se te ocurre que le voy a hacer eso a mi papá? Dice la gente. O sea, no me andes pidiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere decir es, no me pidas que traicione, que haga algo contra la persona que yo estimo, contra la persona que yo amo. Entonces, así se vuelve esto en cuestión con Dios. Porque amamos a Dios y sus mandamientos no son gravosos. Pero también amamos la obra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Miren, quiero que vayamos al Salmo 119, 97. Nosotros tenemos amor verdadero. Ahora, nuestro amor a Dios nos lleva a amar las cosas que tienen que ver con Dios, como el servicio, como la lectura de la palabra, la oración. Dice el Salmo 119, 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es. ¿Qué es eso? Ese amor me llevó a amar ¿qué? La palabra de Dios dice nuevamente, oh, cuánto amo. Señor, cuánto amo yo la Biblia. Pero me gusta lo que continúa. Porque dice, todo el día ella es. O sea, David no solo se quedó del diente al labio, sino que dice, tu palabra está en mí, mora en mí. Es decir, esto quiere decir que él la leía, que él estudiaba. Por eso todo el día pienso en ella. Nuestro amor por la palabra de Dios se refleja en la importancia que le damos al estudio de la Biblia. Yo les digo algo, ser cristiano no significa que todos vamos a ser teólogos académicos, pero ser cristiano significa que sí hay un amor nato, hay un amor natural hacia la palabra de Dios. Y ese amor no solo consiste en yo amo y amo la palabra de Dios, no, cuánto te alimentas de ella, cuánto tú meditas en ella. Es la palabra de Dios, como dice el Salmo 1:1, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Hay cristianos que dicen que aman a Dios, pero no tocan su Biblia en ningún momento del día. ¿Serio? Oh, yo amo a Dios, pero no amo a su palabra. ¿Puede ser eso posible? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes eso? Cuando esta es la voz de Dios, cuando este es el lugar en donde yo encuentro la palabra de Dios, la dirección de Dios, ¿pueden creer ustedes, o alguna de las muchachas que está aquí, o de las que tuvieron en su tiempo, pueden creer que su novio las quería si nunca las visitaba, ni les mandaba un mensaje de texto? Ah, el chavalo cuando te ame, mentira, eso no pierde el tiempo para estar ahí afuera esperando que le den permiso para entrar y hacer la visita. ¿Por qué? Porque él tiene un deseo de ir a verla a la novia, quiere estar ahí. Pero nosotros a veces perdemos nuestro amor por Dios, porque el mundo como está a veces nos distrae, y no solo nos distrae, a veces nos gana más el amor al mundo que el amor a las cosas de Dios. Y terminamos no siendo aquellos que debemos de amar. Miren, debemos de amar la palabra de Dios. Sí, amar la palabra de Dios. Así como dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día ella es mi meditación. Leer la Biblia para nosotros no solo debe ser una lectura gravosa. Yo te digo algo, cuando leer la Biblia se ha convertido para vos una carga pesada, algo tanto como que, la tengo que buscar cómo leer. No, hombre, no he leído.
cuando no nace de vos algo natural, cuando no nace ese deseo, cuando no nace ese afecto, dos cosas: o sos un cristiano tibio que has perdido tu primer amor, o realmente no sentís nada por Dios. Así de sencillo, dos cosas. O sos un cristiano que hablas de Dios, te gusta ir al servicio, qué fervoroso, pero ese cristiano no tiene una vida íntima con aquel a quien dice amar. Sí, aquel cristiano no tiene una vida íntima con aquel que dice que ama. Ausencia de amor por Dios, pero un fuego en la iglesia, pero apagado en su casa, apagado en su vida privada. Y Dios dice: vuelve a tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Un cristiano apagado en su vida íntima con su amado, como leía el texto del hermano de Eclesiastés, que dice: estoy enfermo de amor. Así decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que ama a Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que vas a pasar leyendo todo el día. No, hay que trabajar, tenemos nuestras obligaciones, pero esto es prioridad. Y como es prioridad, hay un espacio para mí, para yo buscar cómo leer la palabra de Dios. No por obligación, sino por amor. Porque yo amo la palabra de Dios, porque me es un deleite leerla. Sí, porque me es un deleite hacer esto. Imagínate, tú le dices a tu esposa que la amas, pero nunca la quieres ver, solo te pasas en el trabajo y vas a decir, como que decir que me amas y ni querés hablar conmigo, ni me veníais. Solo pasás en el trabajo, no querés ni tiempo, te sentás y solo cenamos y ya te vas de vuelta. ¿Y cuándo está tu amor? ¿Creen ustedes que una esposa va a creer a un esposo que la ama si está ausente siempre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Imagínense un cristiano ausente cuando Dios todos los días lo espera para leer la palabra y cuando lo espera para orar, pero el cristiano no se aparece. Y ahí, no se aparece. Y ahí lo estaba esperando el Señor. No vino hoy, no quiso tener comunión conmigo, dice Dios. Por eso es bueno que se examine. La próxima vez que diga yo amo a Dios, no lo examine a lo bonito que suena decir, porque suena excelente, créame. Y no solo suena, se ve como que impresionante en la gente: yo amo a Dios. No, pero las cosas no son así como parecen. Las cosas son más profundas que esa. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Lee el texto y te voy a hacer una pregunta. Dice: ama a Dios cuando puedas, ama a Dios cuando sientas ganas, ama a Dios cuando tengas energía, ama a Dios cuando la condición te lo permita. Dice eso el texto. ¿Qué dice el texto? Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que vos sos. Amás a Dios y obedeces a Dios. Ese es el amor, que guardemos sus mandamientos. Por eso dice el Señor en un texto: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me andas diciendo que te amo, Señor, que yo te amo, canto yo te amo, Señor? Pero dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, ese pueblo no siente nada por mí, no hay amor en él. Te hago una pregunta. Pregúntale a una persona que le guste el baloncesto o que le guste el béisbol. Te va a aburrir de béisbol en sus pláticas. Sí, o habla con una persona que le gustan los carros o una persona que le gusta el dinero. Te va a aburrir en sus pláticas de emprendimiento, te va a aburrir en sus pláticas de negocio, te va a aburrir, porque eso es lo que ama. Donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Seamos sinceros, no nos engañemos. Hermano, yo conocí una persona que amaba un deporte y en todas sus pláticas, aunque yo le metiera otra, yo no sé cómo hacía, pero parecía como pitcher, siempre me tiraba aquella bola para que yo le bateara. Y yo digo: hombre, siempre me trae a su conversación el béisbol. ¿Por qué? Porque eso es lo que amaba, y eso es lo que amaba, y eso es lo que demostraba. También dice el Señor: de la abundancia del corazón habla. El hombre, dice, el buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Hermano, entonces yo te digo, ¿dónde está tu amor? ¿Qué hay en tu corazón? Por eso realmente nosotros debemos de redimir bien el tiempo, debemos de ser cuidadosos. Entonces, esto de amar a Dios, realmente mídase. No solo tiene que ver con decir: oh, yo amo a Dios. Bueno, amamos también el leer la palabra de Dios, el orar, el tener tiempo con Dios. Debe ser un disfrute. Yo les digo a las personas, a veces cuando un convertido nuevo, una persona que recién se está entregando a Dios,
Muchas preguntas que surgen es sobre el tiempo que deben de orar. Hombre, yo no sé, pues, pero a veces tenemos como un esquema como que debemos de orar 3, 4, 5 horas, pues. Yo le digo una cosa, mira, si todo lo que te preocupa es cuánto dura tu oración, preocúpate mejor por lo siguiente, cuánto disfrutas tu oración. Porque cuánto dura tu oración, eso puede ser fácil. Pongo el celular y que la alarma me diga cuándo llevo una hora. Ya cuando llevo una hora y ya sonó, ya terminé, dije yo. Pero no es lo mismo tener un disfrute, no es lo mismo gozar de eso. ¿Sí? Imagínate un padre que sale con sus hijos, pero le están llamando al negocio y está a la grande. ¿Qué está preocupado? Está más preocupado por a qué hora termina la cita con su familia para ir a atender el negocio. ¿Disfrutó la relación que tuvo con su familia? Lo mismo te pasa en la oración, cuando todo lo que te apresura es cuánto me debo tardar, cuánto debo demorar. Hay gente que tal vez 10 minutos dice, no, dice otro, no, por lo menos 11. Bueno, no. Miren, yo lo que les digo es algo. Disfruten su oración. Disfrútenla, porque el amor verdadero disfruta. Sí. Yo leí una historia de un hombre, era un hombre de negocio, que le pasó esta escena que te conté. Él nunca tenía tiempo para su familia. Y cuando lo tenía, le preocupaba más el tiempo a la hora que terminara la cita, porque él tenía que acudir al negocio. Pero en cierta ocasión él se puso, y él escribe y dice, ¿cómo estaba perdiendo lo que más amaba? Dice, mi familia, dice. Sí, estaba perdiendo el afecto de mi esposa, el afecto de mis hijos. Y él dice, pues, que en su próxima cita él iba a desconectarse porque quería disfrutar de ese tiempo con ellos. Y cuando eso empezó a hacerlo, o sea, la relación tuvo un giro, las cosas empezaron a cambiar. Entonces, lo que te quiero decir es que el amor verdadero no se preocupa por forma o por esquema. El amor verdadero simplemente ama. El amor se da, sale, fluye de una manera natural. ¿Y cuántos capítulos debo leer al día? ¿Unos 10? Si te cuesta leer un texto a veces, ¿quieres que te voy a decir? Yo no te voy a poner otra pesada carga, como dice el Señor, no os pondré otra pesada carga, no te voy a mandar a leer todo el Nuevo Testamento cuando no has pasado de Mateo, y uno, por cierto. Pero el amor verdadero, entonces, es algo donde se disfruta una relación, ¿o no es así? Se disfruta. La relación donde hay amor de Dios es una relación en donde se goza, se disfruta. Eso es lo que debe de preocupar entonces a un nuevo creyente, a un nuevo convertido. Bueno, pero la Biblia dice que no habéis orado ni una hora y ya lo ponen como patrón. Ya viste, por lo menos una hora tenés que orar. Ah, bueno, pues te voy a poner otro patrón. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Vos orás 3 veces al día como Daniel? Si querés usar la narrativa como por patrón, yo te pongo otro, pues, orá 3 veces. Y te puedo poner otro. Ayuná 40 días. No se trata de que las narrativas signifiquen reglas, pero cuántas veces para nosotros las cosas las agarramos fuera de contexto. Sí. Ah, pero es que hay que tener un lugar privado para orar. Sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces yo voy a orar a la montaña, anda pues. No, querida persona, no se trata de eso. Se trata de encontrar simplemente ese lugar, ese momento en donde yo estoy disponible, en donde yo estoy con Dios. Ahora bien, hacer las cosas para Dios también, para nosotros, el servicio y todo lo que hacemos para Dios, lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Vamos a ir a Colosenses 3. Colosenses 3 en el verso 23. Miren, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Eso quiere decir hacerlo con amor, hacerlo con el amor que tenés. Porque miren cómo sigue la siguiente frase. Dice, como para... ¿Por qué? Porque a Él es a quien amáis, no. Para Él es quien haces tu servicio. Hacerlo de corazón como para Dios. Como cuando te dice tu papá, anda a hacer esto como que lo vas a hacer para mí. Si amas a tu papá, es lo que dice, pues entre comillas, si me vas a meter chavalo, lo va a hacer bien. Eso no es así. Hacerlo como que lo vas a hacer para mí o para alguien especial. Hacer las cosas, tu servicio a Dios, sea de corazón. De corazón. Ahora, yo les voy a decir algo. Nosotros los seres humanos, yo me atrevo a decir, y si alguien no tiene esto, pues, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de los seres humanos nos gusta la notoriedad. A la gran mayoría, casi al 99,9%, y es una concupiscencia en casi la mayoría de los seres humanos como el orgullo. El amor verdadero
El cristiano que tiene amor a Dios no busca lo suyo. No busca lo suyo. Dice el Señor, lo que da a tu derecha no lo sepa a tu izquierda, y lo que da a tu izquierda. Pero hermano, a veces las cosas son tan sutiles. Y te lo digo porque lo he probado. Una vez alguien hizo algo y nadie se enteró de lo que hizo, y después, ¡yay! Ni gracias me dieron. Había un programa que se llamaba Bienvenido. Solo porque me acuerdo de la frase memorable, ¿ok? No quiere decir que yo veo eso. Eso sucedió hace muchos, muchos años, ¿ok? Pero había una frase que diga, hagan el bien y no miren a quién. Como queriendo decir, lo demás, si te lo agradecen, si hay notoriedad, no es asunto tuyo. Y el Señor también te dice lo mismo, pero yo, hermanos, me atrevo a decir que al 99.9% de los seres humanos les encanta la notoriedad. Y donde no hay agradecimiento, donde no se te corresponde cuando haces algo, hay una piedra en el zapato. Y si sos cristiano de verdad, puedes tener la lucha, pero sabes que te lo vas a sacudir, te vas a cachetear, no sé qué vas a hacer, pero vos vas a decir, Señor, no quiero que salga el yo, no quiero que salga el Carlos para que me aplaudan, no. La notoriedad es pecado. El Señor dice, nada hagáis por contienda y por vanagloria. Porque el amor verdadero no busca lo suyo. Guardémonos de eso. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, porque dice hacerlo para Él, porque de Él nosotros recibiremos, porque Él sí sabe, Él sí conoce las cosas. Él sí conoce las cosas. Entonces yo solo quiero decir esto para que nosotros nos guardemos. Que dice que hagamos las cosas para el Señor y no para los hombres. Porque a veces pues la notoriedad dentro de lo que es visible, y más aquellos que tenemos ministerios visibles, ¿cuánto debemos de guardarnos de eso, verdad? Hermano, yo soy realista, hay que guardarse, o sea, no crea, aquí no hay personas, no, es que ese hermano es sencillo. No. Sencillo. Yo te digo, yo he visto, yo he probado, cuando pasan cosas y no hubo una palabra, gracias por lo que hiciste, o nadie dijo, o nadie mencionó lo que se hizo. Yo digo, porque a veces tienen que venir reclamos, ¿verdad? Pero bueno, dice el Señor que hagamos todo de corazón, punto, así de sencillo. Hacemos las cosas y ya está, ¿verdad? Porque hacemos a Dios. Entonces esto, en cuanto al servicio a Dios, es un servicio en donde nuestra meta es amar a Dios y que Dios se lleve la gloria en todo. Porque dice la Escritura, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora bien, el amor que un creyente tiene, ya vimos esa parte, primero con Dios, porque así dice el mandamiento, amar a Dios, pero también, si un cristiano ama, si un cristiano tiene amor de Dios, es un amor que se dirige también hacia su prójimo. O sea, se dirige hacia su prójimo. Vamos a leer el texto en Mateo 22. El amor de un creyente, el creyente verdadero tiene amor. Un amor que se dirige a Dios, que obedece a Dios, pero también, ahora dicen, ay, todavía pues con amar a Dios está más bonito, ya no entremos en esto, me van a decir mucho. Pero no, el amor de un creyente tiene que ver con el prójimo también. Vamos a ir a Mateo 22, 37, 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás, pongámosle nombre, amarás a Julio como a vos mismo. Julio Estrellita, Señor, yo no lo puedo amar. Pero dice el Señor, entonces el amor que un creyente tiene se dirige en dos líneas. Primero a Dios y luego hacia su prójimo. ¿Sí? En dos líneas que van juntas. Sí, van juntas. ¿Ok? No es cuestión de que una va por acá y la otra va toda chueca por allá. No. Van juntas, corren juntas, van de las manos. Amarás a Dios, pero también amarás a tu prójimo. Entonces, ese amor que Dios ha puesto en nosotros no es solo para corresponder a Dios, ¿verdad? No es solo para decir, es que sí, es que Dios me amó, me doy por Él. No, pero también el amor que Dios te da es para que también lo des a la gente. Si no, hermano, vamos a sacar el canto del himno que dice, conocí el amor para dar amor. Si no es así, ya no vamos a volver a cantar ese canto. No, pero lo cantamos, hermano, porque así tiene que ser. Así dice la palabra de Dios. El amor de Dios también se dirige hacia el prójimo.
y el amor no es gravoso. El amor no hace mal al prójimo, dice la Escritura. Entonces, miren, vamos a ir al texto. En Juan 13:35, esto es lo que a veces muchas personas en la religión se forman. Y se los digo porque hay gente que en la religión, donde no hay amor de Dios, todos en la iglesia se aman, entre comillas. Pero el amor está solo para ellos, pero no para los de afuera. ¿Ok? Al de afuera hay que orar para que Dios lo elimine. Y son buenos con los salmos imprecatorios, se lo saben hasta de memoria. Bueno, pues el Señor le dijo a los discípulos aquellos: ustedes no saben qué espíritu tengo, que me están pidiendo que queme esta gente y que las calcine. Pero bueno, el amor de Dios también es hacia el prójimo. Y dice el texto acá, en Juan 13:35, en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hay iglesias que se llaman Dios es amor y por dentro son un relajo. Ahí está el rótulo afuera: Dios es amor, pero adentro no hay amor. Adentro todo el mundo se tira el uno contra el otro. Ya viste, la hermanita ya le tiró la pana. Pero allá el rótulo afuera dice Dios es amor. Iglesia, Dios es amor, pero allá adentro nadie tiene amor. Miren, hermanos, esto es clave. Y les voy a decir algo: las personas son bien demandantes de lo que llegan a esperar en una iglesia y cómo les gusta este texto. Es que el Señor dice, los vamos a conocer si hay amor los unos por los otros. Pero si vos querés formar, metete vos también. No es que, pero a la gente le encanta formarse expectativas de lo que va a recibir, pero ofrecen poco. O quieren ofrecer poco. Por eso en cierta ocasión, yo me río una vez que un pastor se oyó de una persona que se estaba quejando. Es que ahí todos son hipócritas, es que ahí todo eso. Entraban a la iglesia, ahí sí ya para otro, le dice. ¿Por qué? Porque a veces nos llegamos quejando de todo, pero no llegamos a ofrecer otra cosa que lo mismo que está dentro. Sí. ¿Y por qué? Lo llegamos a ofrecer como en respuesta de lo que recibimos. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo. Como no me dan amor, entonces sí voy a entrar, pero también voy a ser como ellos. Y ya está. Y ahí, en vez de llegar a amar, a demostrar amor, solo esperás el amor, pero no querés llegar a dar amor. Y Dios dice, da de gracia lo que recibiste, de gracia. Pero bueno, el texto dice que nosotros también tenemos que amar. Ese amor que Dios ha puesto en un creyente es amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo no es tarea fácil. Sí, no es tarea fácil. Amar a nuestro prójimo también no es que, somos una melcocha, dulces con todo el mundo. No, hombre. Amar a Dios no tiene nada que ver con eso de siempre andar sonriendo, no. Amar al prójimo tiene que ver con la forma en la que yo trato con mi prójimo según la palabra de Dios. No se trata de que yo soy, ¿qué tal? Y le doy los abrazos y todo. Ese, hermano, es una miel. Viera vos, ¡qué amor! No, hermano, no se trata de eso. El amor de Dios se prueba. Y por eso esta prédica le va a servir a ustedes, para que se creen expectativas correctas, primero de Dios, pero también de la gente. El mundo es difícil. El mundo no siempre te va a dar las condiciones para amar, pero Dios sí, porque Él te amó primero. ¿Sí? ¿Por qué crees que mucha gente llega, entra a una iglesia y ya le hicieron una cosita y mejor no, y aquí mejor me voy? Porque ya el amor que Él esperaba no cumple sus estándares, entonces hay que ir a buscar amor a otro lado. Pero si Dios te trajo aquí, no es que te puso en medio de personas perfectas, no te ha puesto en medio de ángeles, pero te puso en medio de personas que de corazón están buscando a Dios. Y hay que amar, aun cuando a veces no es fácil amar. El amor al prójimo. Por eso las iglesias andan buscando, por eso la gente anda buscando en las iglesias lo que no están dispuestos a ofrecer. Sí. Miren lo que dice este texto. En 1 Juan 4, 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. No se engañe, dice Dios. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor.
¿De qué manera nosotros demostramos el amor al prójimo? Miren, el amor al prójimo se manifiesta en muchas maneras, pero voy a tratar de cubrir algunas, ¿ok? Y quiero hablar de las más importantes dentro de un contexto de iglesia, ¿verdad? Esto va para los nuevos y para los que ya tienen tiempo y para los que pues, hoy son bienvenidos también, ¿verdad? Dice el Señor, maneras de dar a conocer, amar a nuestro prójimo, una de ellas, y esta es una de las claves en la que me quiero enfocar, es el perdón. Es el perdón. ¿Ok? ¿Por qué es el perdón? Porque el perdón fluye del propio amor de Dios por nosotros. ¿Sabía usted eso? El perdón fluye del propio amor de Dios para con nosotros. Dice el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Un pastor decía también de que nosotros nos parecemos más a Dios cuando aprendemos a perdonar. Sí, cuando aprendemos a perdonar. ¿Saben por qué? Aquí es donde el amor se vuelve práctico. Aquí es donde el amor no es solo es que ese hermano viera cómo me abrazas una miel. No. Pero ¿qué tal cuando tengas algún conflicto con él? Ya no va a ser una miel, es un palo de espina. No lo quieres abrazar porque ya te repele. Porque no, es que aquella vez no me saludó. Y como no me saludó, ya no quiero darle un abrazo. Y de ahí no me decías que no lo aguantabas porque era un dulce. Sí, pero ahora yo no sé, es un cactus. Y ya no lo querés abrazar porque te incomoda, te jinca. Hermanos, el perdón es clave. El perdón es clave y esta es una de las formas más prácticas de demostrar que amamos. Porque no es normal en los seres humanos perdonar. No es normal. Y el que perdona dice, yo perdono, pero no. Yo perdono, pero no. Olvido. Ahora, mira, el perdón verdadero tiene que ver con olvidar. Por eso no quiere decir, pero olvidar me refiero a que no se refiere a que ya se nos borró de la mente, ya no me acuerdo aquella pedrada que me pegaste. No, o sea, tengo la cicatriz, ¿cómo no me voy a acordar? Pero lo que quiere decir es de que el perdón se olvide en el sentido de que mi corazón ya no tiene aquel sentimiento que tenía antes de yo ejercer perdón hacia la otra persona. ¿Sí? Cambia. El perdón cambia nuestra relación con las personas. ¿Qué hacen dos personas que están en disputa y no se han perdonado? Se hablan. Ahí andan, pueden vivir ahí en la misma casa, pero uno pasa por ahí, el otro da la vuelta por allá. ¿Qué sucede cuando hay perdón? Salen a pasear, ahora ve, ahí andan otra vez. Y suceden otras cosas. ¿Por qué? Porque ya el perdón fue un mediador para poder poner fin al conflicto que había en esas dos partes. Pero para poder perdonar es necesario que haya amor. Sí, es necesario. Entonces, dentro de un contexto cristiano, necesitamos amar. Y el amor es práctico. Y el amor se demuestra en perdonar. Porque dice el Señor que el amor cubrirá multitud de faltas. Y querida persona, yo los estoy preparando a ustedes con expectativas realistas. Sinceramente se los digo. Si no, la palabra de Dios no hubiera salido aquel Pedro, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Quién sabe cuántas veces lo habían agraviado al pobre que estaba preguntando eso? Que tuvo que decir, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, ajá. Ya, a lo mejor el Señor leyó el corazón de Pedro y dice, bueno, ya está haciendo las matemáticas. Os digo, no, os digo hasta tantas veces como queriendo decir, Pedro, siempre vos tenés que perdonar. Porque donde hay amor, hay perdón. Donde hay amor, hay perdón. Y Dios nos prepara porque dentro de la iglesia vamos a necesitar ese amor para poder perdonar a un hermano que por alguna razón, o consciente o inconsciente, nos hizo un agravio, pero bueno, hermano, yo te perdono. Tranquilo. Sigamos adelante. Perdonar. Perdonar a tu prójimo también, a aquel que no es cristiano. ¿Verdad? Aunque a veces no sea fácil, ¿verdad? Aunque a veces no sea fácil. Pero ¿por qué el perdón es una muestra del amor? Vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 13:5. Primera de Corintios 13:5, la última parte. ¿Por qué el perdón es clave y práctico en cuanto al amor concierne? Porque dice lo siguiente: no hace indebido, no busca lo suyo, no se irrite. ¿Qué pasa? No guarda. El amor verdadero es eso. No guarda rencor, como te dije. No quiere decir que no te acordás,
Y pienso que todos nosotros nos acordamos de las personas que nos han hecho agravio. Si se te olvidó, qué bueno, dale gracias a Dios. Pero si no se te ha olvidado, pues en realidad eso va a estar ahí hasta que te muras, ¿verdad? Pero si ya sos cristiano, si tenés el amor de Dios, ya lo que ya no existe en tu corazón, ahora sí ya no hay, es rencor. Ya no. Yo he escuchado a personas que habían tenido un rencor horrible hacia alguien y cuando vinieron a Cristo dicen, no, tranquilo, si Él viene, me saluda y ya está, o sea, y se ve, pues, estoy dispuesto a relacionarme con la persona sin ningún conflicto, porque en realidad, o sea, ya no hay nada, pues ya no está eso en mí, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, no lo quiero ver ni en pintura, dice, está bien, ahí déjalo, pero no lo... ¿Por qué? Porque todavía no han perdonado. El rencor está ahí. Entonces, mire cómo lo dice la Escritura. Vamos a ir a Efesios. En Efesios el Señor dice de qué manera nosotros tenemos que perdonar. Efesios 5. Efesios 5, 31 y 32. Dice la palabra del Señor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? Si el amor de Dios está en nosotros, debe haber un resultado. Debemos perdonar. El perdón es necesario para nuestras relaciones humanas y sobre todo en un contexto de iglesia. La necesitamos muchísimo, ¿ok? Necesitamos aprender a perdonar. ¿Qué le dijo Pablo a Filemón cuando le mandaba al criado Onésimo? Que lo recibiera otra vez, porque el criado se le había escapado, había huido de él. Pero como Filemón se convirtió a Dios y entonces el criado regresa otra vez, dice, recíbelo como un hermano en la fe, como queriendo decir, no te acuerdes ya de lo que te hizo, recíbelo como un hermano, porque Dios lo ha perdonado, ¿ok? Esa es una lección del perdón, que por cierto, es tan chiquita esa carta de Filemón, pero tan profundo y tan hermosa en cuanto al perdón. Entonces, donde hay amor, hay perdón. Ahora, ¿de qué otra manera el amor es práctico? ¿De qué otra manera demostramos el amor al prójimo? Cuando también nosotros, hermanos, suplimos las necesidades de los demás. De cualquier manera, ¿verdad? Cuando siempre estamos prestos a ayudar, prestos a servir, prestos a darnos por el hermano. De verdad, yo pienso que los cristianos deben de ser las personas más unidas del mundo, ¿sí? Unidas en todo el sentido de la palabra. Miren, si los judíos son expertos en crear una comunidad de unidad, tanto así que si ellos tienen negocio, ellos compran a los negocios judíos, nada más, se atienden entre ellos, se buscan entre ellos. ¿Por qué? Porque dice, esa unidad es clave. Hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a una unidad también, a una unidad. Y entonces debemos también servirnos, ayudarnos. El amor se expresa cuando ayudamos a los demás también. Cuando hay posibilidades también. Cuando hay posibilidades. Y ahora, ayudar a un hermano no siempre tiene que ver con dinero. Hay muchas maneras. A veces en realidad hay hermanos que tal vez lo que esperan es que les visité o los escuché. Sí, que hables con él y que le des una palabra. Pero cualquiera que sea la situación que Dios te ponga en donde tenés que amar a tu prójimo, hacelo. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a 1 de Pedro 3, 17, 18. Primera de Juan 3, 17, 18. Dice la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y dice, y cierra contra él su corazón. Mire la pregunta que hace: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo se te ocurre pensar que ese hermano ama a Dios? No tiene el amor de Dios. Porque la Escritura dice, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice el texto: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es práctico también. Amor al prójimo es eso: servirnos, ayudarnos, esa unidad en donde buscamos cómo rescatar al hermano. ¿Sabían ustedes que en la comunidad judía, si un judío caía esclavo y lo podían redimir, era la prioridad buscar cómo redimir a ese esclavo? No puede estar uno de nosotros como esclavo. A ver, todos nosotros busquemos cómo sacarlo.
Y hacían eso. Lee las escrituras y te vas a dar cuenta que cuando un hermano judío caía en esclavitud, caía en servidumbre, buscaban cómo redimir a ese hermano y sacarlo. Y los más llamados a hacer eso eran sus parientes, los más cercanos a él. Buscar cómo redimirlo. ¿Y por qué te digo que eran los más cercanos a él? Porque tiene una relación en el contexto cristiano. Vamos a ir a Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ok, esto es para todos, pero ahora sí te dice algo, y mayormente a los de la familia de la fe. Ok, una unidad de apoyo entre nosotros. Ok, eso debe existir. Un amor puro, un amor fraternal es el que Dios quiere para con nosotros. Dios dice que debe haber amor sin fingimiento. Hay en vosotros amor sin fingimiento, sin acepción de personas. Entonces, examínese usted hoy a la luz de esta enseñanza. ¿Conoce usted el amor de Dios? ¿Es un creyente que tiene ese amor? Si lo tiene, gloria a Dios. No quiere decir que usted ya lo tiene perfecto, pero ¿sabe qué? Póngalo en práctica. Póngalo en práctica, porque de eso se trata. De eso se trata. Si aquella vez no pudo perdonar a su hermano por alguna razón, hoy ya Dios le dice, está bien, pero hoy te doy la oportunidad para que lo hagas. Y empecé a poner en práctica y lo eches a andar. Ese amor. Amar a Dios, empiece a obedecer y amar lo que Dios ama. Examínese. ¿Cómo vive usted? Ese amor al prójimo, como lo describe la palabra de Dios. ¿Ama a usted solo a aquellos que le convienen, pero aquellos que no, de larguito? No, no es ese el amor cristiano. Mire, el amor verdadero inclusive es difícil, porque el amor verdadero confronta. ¿Sí? El amor verdadero confronta. Dice el Señor que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Por qué cree que en el mundo nadie le gusta opinar y nadie le gusta decir nada? Porque a nadie le gusta meterse en problemas. A todo el mundo le gusta, entre comillas, llevarse bien. Pero eso no quiere decir que usted va a callar independientemente de hagan lo que hagan. No. Usted, como cristiano, a su hermano lo confronta. ¿Qué dice la Escritura? Exhortaos, amonéstense los unos con los otros. Cuando yo amonesto a un hermano, es porque lo amo. Tal vez no sea cómodo, le digo sinceramente, tal vez no sea cómodo, pero es amor. Sí, lo peor que yo puedo hacer es hacerme el de la vista gorda y decir, no, es que no quiero problemas, que no sé qué. Pues Dios te está diciendo, anda a buscarte los problemas y arreglarlos. Sí, porque a veces la mejor manera, la mejor salida que tenemos nosotros es que mejor no le digo nada porque no quiero problemas. Y andas murmurando y te agarraste un problema más grande. Estaba fácil, solo tenías que hablar con él. No lo amaste. ¿Por qué no lo amaste? Porque si lo has amado, en vez de ir a murmurar, hablas con él y serás caso cerrado. Aquí hablé con él ya. Entre él y yo resolvimos el problema. Nadie tiene que darse cuenta. Pero vos crees que porque evitaste, es que no, es que ella... Amar es confrontar, es difícil, es difícil. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos amonesta, incluso cuando nos disciplina, ¿lo hace por qué? Por amor, porque nos ama. Yo a veces cuando friego a mis hijas, yo les digo, ¿para quién cree que es más cómodo exhortar, incómodo exhortar? ¿Para ustedes o para mí? Esto solo lo digo así como jugando con ellas, pues, porque le digo, ¿es incómodo más para vos o para mí? Porque es incómodo para vos recibir, pero también es incómodo para mí tener que estar diciendo una y otra vez la misma cosa. Pero no se hace porque simple y sencillamente quiero discutir, sino por amor. Porque el amor confronta, el amor sabe que tiene que hacerlo, porque si no se le salen las cosas de control y se vuelven peor. Dice el Señor, hablad verdad cada quien con su prójimo. Amar es confrontarnos, en amor, ¿verdad? No para destruirnos, no como lo hace el mundo, que tenemos un dicho muy popular nosotros, ya se sacaron los trapos al sol, se dijeron cuánto. No, el cristiano no hace eso, el cristiano habla en amor, porque el cristiano busca el crecimiento, la restauración y la unidad y la comunión con su hermano, porque el que ama a Dios, ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano, dice el Señor, ese está en muerte. Entonces, aquí queda esa enseñanza. Vamos a orar. Señor Dios mío, gracias Señor porque tu amor es verdadero. Y tu amor, Señor, la verdad que es inmenso. Es grande tu amor. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera. Pero también enséñanos a amar y perdónanos, Señor, cuando nuestro amor
ha sido falto en primer lugar para contigo, pero también falto para con nuestros semejantes. Perdónanos porque a veces quizás si no amamos bien a nuestro prójimo, si no amamos al prójimo como tú lo dices, Padre, eso no está bien y hay que corregirlo. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Y el que aquí ha dicho que es cristiano y que se ha entregado a ti, que se entere, que se dé cuenta que esa es la clase de amor que tiene que poner en práctica. Ese amor verdadero, ese amor que guarda los mandamientos de Dios, pero que también se extiende hacia el prójimo. Padre amado, ayúdanos, bendice a toda persona que está aquí hoy, guíanos y muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos culminado. Siempre estamos a la orden para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Estamos para servirles. Dios les bendiga.